vamos a explicar los problemas que puede causar, acercaros, los problemas que puede causar el exceso de colesterol y triglicéridos. Ay, perdón. Sí. Llamamos triglicéridos aquellas grasas que son sólidas o pastosas. Triglicéridos son todas, porque el nombre en química es triacilglicérido, es una grasa. Ahora, normalmente, cuando nos referimos a grasas, las peligrosas son las que son sólidas o pastosas a la temperatura ordinaria y por lo tanto pues también en el cuerpo. A 30 y tantos grados también son sólidas o pastosas, son capaces de hacer ateromas. Y el colesterol, o sea, estas grasas sólidas o pastosas y el colesterol son los que cuando encuentran un estorbo en una pared pues de un vaso, es cuando hacen un ateroma, se empiezan a depositar, como son miscibles entre sí, tienden a unirse el colesterol con las grasas porque son lípidos, es decir, son de la misma familia, pues entonces ese inicio de que se ha depositado al principio un poco de colesterol, un poco de grasa, tiende a ir creciendo y tiende a ir estrechando el vaso. Entonces lo que es muy importante es tener los vasos con las paredes lisas. ¿Por qué? Porque donde hay una peladura o una pequeña heridita o se ha levantado el endotelio del interior del vaso, es donde se depositan los primeros trombos. Las plaquetas que tenemos en la sangre, su obligación es hacer trombos para tapar cualquier herida por la que la sangre pudiera salir. O sea, por eso cuando hay una escoriación o se levantan el endotelio de las arterias, pues es donde se forman los primeros trombos. Esos primeros trombos son lo que hace una ramita, un palito, cuando cae en la corriente de un río. Aquel río circula, pero cae una ramita, cae un palito, y entonces se empiezan a depositar unas arenitas, unas arenas, unas piedras, y aquellas arenas y aquellas piedras luego se siguen aumentando, más arenas, más piedras y se hace una playa. Pues es exactamente igual. Por eso es muy importante tener en buen estado el interior de las arterias para que no se formen peladuras, para que cuando se forma una peladura, pues se ponga enseguida esa lesioncita, esa escoriación, ese lo que sea, para que las arterias y los vasos estén lisos. Y entonces, yo lo siento por vosotras, pero tengo que volver a repetir cómo hace el cuerpo las proteínas. Como somos poquitas, me oís bien, Las proteínas se hacen uniendo aminoácidos. Los aminoácidos, ya me oyes, son poquitas. Los aminoácidos forman cadenas, y estas cadenas, esto es una proteína en formación. Y para hacer una proteína necesitamos comer proteínas en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Por qué? Porque los aminoácidos solo están 5 horas en la sangre. Y luego, para hacer la proteína necesitamos magnesio para hacer el mensajero, magnesio y fósforo para hacer lo que llamamos aminoacilterreneas, iniciación de la cadena peptídica, magnesio, elongación de la cadena peptídica. Es decir, volvemos a decir lo de siempre, necesitamos magnesio para hacer cualquier proteína y por lo tanto para tener en buen estado el interior de los vasos, y para ello es importantísimo que comamos proteínas, desayuno, comida y cena, porque sabemos que solo están unas horas en la sangre. Y el desayuno, no hay, por decirlo así, tradición de hacerlo bien. Y si me perdonáis, os voy a decir unos ripios para que se quede claro. Si bien quieres trabajar, tienes que desayunar. El huevo, jamón, lomo y queso muy bien sirven para eso. La naranja y el limón de gripes y resfriados sirven en la prevención. Me tenéis que perdonar, pero es para que se os quede.
El pan que tienes salvado, siempre en mayor medida, te permite cada día visitar el excusado. Luego, para estar despierto, té, café o cacao te ofrecen y ello siempre es un acierto. ¿Por qué? Porque son estimulantes, ¿eh? Bueno, entonces nosotros tenemos que desayunar no solo por la artrosis y la osteoporosis que hablábamos ayer, para tener en buen estado los vasos, no lo olvidéis. Y si los vasos están en buen estado y están limpios, la sangre acude a todas partes, incluida la cabeza. Y todos queremos de mayores tener la cabeza, como digo yo, sobre los hombros. Y yo me acuerdo, que quizá no tenga nada que ver, pero yo no sé si os acordáis que cuando Suárez era jefe de gobierno, decían que tenía mala dentadura y que solo comía tortillas. Yo me acuerdo que alguna vez leí, y claro, como yo ya me dedicaba a la dietética, me llamó la atención. Decían que Suárez solo comía tortillas francesas porque tenía mala boca y que comía tortillas. Y luego cuando perdió la cabeza he oído también decir que no es exactamente Alzheimer lo que tiene, ¿eh? Y sin embargo no tiene un buen riego en la cabeza, porque la cabeza del pobre hombre pues ha perdido la memoria. Entonces, tened en cuenta lo que os digo, que lo primero es que para tener buen riego, para no tener colesterol que se deposite, eso, y que circule, es tener en buen estado los vasos, y los vasos son proteínas. Bueno, luego, ¿qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia que es importante porque se necesita para hacer hormonas sexuales, se necesita para hacer la vitamina D en la piel, está en las paredes de las células, es decir, es una sustancia que el cuerpo necesita para la vida. Ahora, si su concentración tiene que mantenerse en ciertos límites, porque si hay mucho colesterol, pues como es sólido, como es espeso, pues puede producir ateromas y junto con los triglicéridos estrechar los vasos y dificultar el riego. De modo que el colesterol es eso, y tiene un grupo alcohol, por eso acaba en colesterol, ¿eh? Tiene un grupo alcohol y tiene un grupo alcohólico ligado a un hidrocarburo aromático, que hay los hidrocarburos, hay alifáticos y aromáticos. Los aromáticos son esos que representamos así como hexágonos. Bueno, pues cuando un hidrocarburo aromático tiene un grupo alcohol y el colesterol lo tiene reacción ácida. O sea, el colesterol, cuando un grupo OH está unido a un hidrocarburo aromático, tiene reacción ácida. Por ejemplo, el fenol, que es el benceno con un grupo alcohol, se llama también ácido fénico y antiguamente se usaba como desinfectante en los hospitales. El ácido fénico en realidad es el fenol. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Que el colesterol, junto con los ácidos grasos de los ateromas, si tenemos, ahora explicaremos lo que son los triglicéridos, junto a los ácidos grasos de las grasas, pueden dar sales cálcicas duras. O sea, no solo los ácidos grasos pueden dar sales con el calcio, el colesterol también. ¿Por qué? Porque un grupo alcohol unido a un hidrocarburo aromático da reacción ácida. Entonces, sabemos lo que es el colesterol. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en colesterol? Ya lo dije ayer: sesos, criadillas, mollejas, riñones, hígado, corazón, moluscos, crustáceos y yemas de huevo. Son los alimentos, y quesos grasos, quesos grasos, porque tienen colesterol y tienen triglicéridos. Entonces, sabemos cuáles son los alimentos más ricos en colesterol. En general podemos decir las vísceras, las yemas de huevo, los quesos grasos y los moluscos y también algo los crustáceos.
Pero el colesterol es un primo hermano de las grasas. Las grasas en los análisis de sangre se le llaman triglicéridos. ¿Y qué son las grasas? Las grasas son unas moléculas que resultan de reaccionar 3 ácidos grasos con la glicerina. Si los ácidos grasos son saturados, que no tienen dobles enlaces, la molécula es recta. Si los ácidos grasos son monoinsaturados, la molécula hace un codo. Y si los ácidos grasos tienen más de una insaturación, tienen 2 o 3 o 4, le llamamos poliinsaturados. Entonces, ¿qué sucede? Las grasas en las que predominan los ácidos grasos saturados son sólidas o pastosas. ¿Por qué? Porque, fijaros, es muy fácil que se unan las unas con las otras, se pegan, tienden a pegarse, a situarse las unas pegaditas a las otras con facilidad. Y por eso las grasas que son ricas en ácidos grasos saturados son sólidas o pastosas y son las peligrosas, porque son las que si las lleva la sangre pero encuentran un estorbo, se paran por el hecho de ser sólidas. Las grasas monoinsaturadas ya son más líquidas. ¿Por qué? Porque ya hay un codo y ya la grasa está más espatarrada, y entonces esa grasa ya es más líquida. Y el ejemplo de grasas ricas en ácidos grasos monoinsaturados son el aceite de oliva y el aceite de almendras. El aceite de oliva tiene un 12% de grasas saturadas, un 80% de monoinsaturados y alrededor de un 7 y un 8% de poliinsaturados. Pero predomina el monoinsaturados hasta el punto de que al ácido de 18 átomos de carbono y una insaturación se llama ácido oleico, porque abunda en el aceite de oliva. Y el aceite de almendras, no olvidéis esto porque pueden subir el colesterol, el aceite de almendras tiene un 25% de ácidos grasos saturados y un 75% de monoinsaturado, y no tienen poliinsaturados, el aceite de almendras. Estas cantidades dependen un poquito incluso del tipo de almendra o de la oliva, pero eso es grosso modo lo que dan las tablas. El aceite de almendras tiene un 25 de saturadas y un 75 de monoinsaturadas. En cambio, el aceite de nueces, de girasol y soja tienen entre un 50 y tantos, casi un 60 de poliinsaturados. El de nueces, el de girasol, de maíz y soja. Y una vez unas personas me preguntaron el de pistachos, y el de pistachos también es rico en ácido oleico, tiene un 70 de ácido oleico, 13 de saturados y 16 de poliinsaturados. Esto tiene razón de ser. Interesa saber cuando una persona tiene el colesterol alto, que a lo mejor le interesa tomar con los fritos o lo que sea, pues a lo mejor hacerlos con aceite de girasol. Todos estamos acostumbrados a tomar las cosas con aceite de oliva, que es bueno. Ojo, aquí no estamos hablando de que el aceite de oliva es malo. El aceite de oliva es bueno, es mucho mejor que la manteca de cerdo, que la mantequilla, que las margarinas, que todo eso, Pero a lo mejor una persona que tiene el colesterol ya muy alto, a lo mejor le interesa tomar algo de aceite de girasol. Y fijaros en una cosa, que le suelen decir que coma nueces. Y yo además le digo, y que no coma almendras.
Fijaros que el que tiene colesterol alto se le suele decir, puedes comer nueces, y las avellanas son un intermedio. Las avellanas tienen un 74 de monoinsaturados, pero un 19 de poliinsaturados y solo un 7 de saturados, las avellanas. O sea, son un intermedio entre las nueces y las almendras. Las almendras desaconsejadas, las nueces aconsejadas y las avellanas un intermedio. Pero nunca os olvidéis de otra cosa. Si una persona tiene cálculos de oxalato en el riñón, las nueces son ricas en ácido oxálico. Y esa tiesura, esa aspereza que tiene la nuez es la del ácido oxálico. Y fijaros, si hervís espinacas y coméis espinacas sin bechamel o sin freírlas con pasas si tomas espinacas cocidas, también tienen esa tiesura, también son ricas en ácido oxálico. De modo que una persona que tiene o ha tenido cálculos de oxalatos, las nueces también tiene que ir con cuidado porque son buenas para el colesterol, pero si se toman en cantidad, pueden producir oxalatos en los riñones, y las avellanas pues en medio. Entonces, esto hemos hablado del colesterol. Sabemos lo de las grasas, que las saturadas son malas, que las monoinsaturadas son buenas y que las poliinsaturadas, en cierto modo, podemos decir, son mejores. Y acordaros lo de las nueces y las almendras. Ahora, a veces hay señoras y personas que me dicen, yo no como nada de grasa, yo no como huevos, yo no como vísceras, ¿Cómo es que tengo el colesterol alto? Pues con el azúcar, porque como somos poquitos, me oís. Ahora quitamos lo de siempre y volvemos a lo que ayer empecé a explicar. Vamos a ver. Mirad, nosotros tomamos almidón, por ejemplo, arroz, pasta, patata, boniatos, castañas, fideos, eso. Hacemos la digestión, y lo convertimos en glucosa. La amilasa corta el almidón de 2 en 2 moléculas, luego la maltasa corta la molécula de maltosa y tenemos 2 de glucosa. Y la glucosa entra en la célula con el concurso de la insulina, sufre la degradación de Meyerhoff y formamos ácido acético. No os olvidéis, con la glucosa en el interior de la célula hacemos ácido acético y ese ácido acético se une a lo que llamamos coenzima A, formando lo que llamamos acetil-CoA, que por cierto tiene una molécula de ácido pantoténico, o sea, tiene una molécula de una vitamina del grupo B, el acetil-CoA. Y este acetil-CoA lo quemamos en el ciclo de Krebs cuando nos movemos, cuando andamos, caminamos, trabajamos, bailamos, saltamos, cuando nos movemos. Cuando fabricamos joules, cuando fabricamos, en castellano suele decirse julios, cuando fabricamos julios, entonces estamos quemando el acetil-CoA en el ciclo de Krebs, en el cual, ya os dije ayer, interviene el hierro y también ahora sabemos el magnesio. Bueno, que nosotros cenamos con fideitos, con arroz, comemos pastas, comemos unas castañas o boniatos cuando es el tiempo, y luego hay señores que se toman un plato de fruta y un yogur con miel. Es que la miel no es sana, pero según a qué hora y según en qué circunstancias. La miel es una mezcla de glucosa y fructosa, ni siquiera necesita digestión, es glucosa y fructosa. Y ácido fórmico. Por eso la miel no necesita nevera, porque tiene ácido fórmico. Bueno, entonces nosotros hemos tomado fruta
hemos tomado miel o hemos comido un platito de arroz, y hemos llegado al acetil-CoA y después de cenar nos sentamos a leer o a ver la tele. ¿Qué hace el cuerpo con este acetil-CoA que no quemamos en el ciclo de Krebs? Colesterina. Lo dejaré aquí un rato para que lo veáis. Cuando en el recreo os acercáis a verlo. Hace colesterina. Cuando nos vayamos al recreo lo miráis. Y también triglicéridos. Aquí, llegamos aquí. Pero también ocurre otra cosa. Nosotros podemos hacer colesterol tomando arroz, tomando pasta, comiendo mucha fruta, tomando miel, etc. O un zumo de frutas. Pero también podemos hacer colesterol por aquí, con grasas saturadas. Es decir, si tomamos margarina, mantequilla, manteca de cerdo, manteca de cacao, que es un crimen para un adulto en un país cálido, manteca de cacao, es decir, tomamos grasas ricas en ácidos grasos saturados, el cuerpo también hace colesterol. Yo siempre digo, una persona que tiene colesterol alto no puede untar el pan con una cosa que viene en una tarrina. Una persona que tiene el colesterol alto, el pan lo tiene que tomar siempre con una cosa que sale de una botella, pero no de una tarrina. Y aún hay otro peligro, que es que el aceite de palma y el aceite de coco, son ricos en ácido palmítico, que es saturado, pero tiene una cadena ya más corta. Luego el palmítico, el mirístico, tienen una cadena más corta. Y aunque son saturados, dan aceites, porque las cadenas son más cortas. Y si un triglicérido tiene una cadena pues que es corta, aunque sea recta, y otra cortita porque es mirístico, y otra larga, y así, también hacen aceites. Entonces tenemos que a veces en conservas o en patatas fritas ponen fritas con aceite vegetal, pero es ácido palmítico, y entonces es aceite de palma, es aceite de coco, y es para el fabricante es un aceite muy bueno porque no se oxida con facilidad, o sea, no cambia el sabor con facilidad, pero estamos tomando también una grasa saturada. Y en consecuencia, esas patatas fritas o esas bolsas, incluso las conservas que ponen cuando ponen con aceite vegetal, ya podéis pensar que es con aceite de palma o de coco. Los ingleses obligan a poner ¿de qué? Y ponen aceite de girasol, sun oil. Los ingleses obligan a poner ¿de qué? Entonces te puedes fiar si te pone, pero cuando una lata pone aceite vegetal, tenéis que pensar que normalmente, cuando se dice de qué, ese aceite vegetal es un aceite barato, y es un aceite formado por ácidos grasos saturados, pero que tienen la cadena más corta y que pueden ser aceites. Bueno, entonces tenemos que es muy interesante para no tener problemas de memoria, sobre todo, o de mala circulación en las piernas, en donde sea, tener en buen estado las arterias, limitar los alimentos ricos en colesterol. Ahora ya casi rico en colesterol, solamente pues tomamos los huevos y hay que tener cuidado con los quesos. Cuanto más grasos, más colesterol, porque el colesterol va unido a la grasa. ¿Y qué más cosas tienen interés para no tener colesterol? Pues los azúcares. Bueno, luego otra cosa interesante para el que tiene colesterol alto es limitar la cantidad de sal, porque la sal, cuando tenemos más sal en la sangre, retiene líquido, y entonces sube la presión, y entonces el corazón tiene más trabajo.
Entonces, en una persona con colesterol alto, la dieta aconsejable es tomar en el desayuno, por ejemplo, yo siempre digo que la persona que tiene colesterol alto tiene que vivir bastante como si fuera diabético. Bastante, casi los diría igual casi que un diabético. Es decir, por ejemplo, por la mañana, si va a salir a correr, a nadar, a bailar, que tome un zumo de naranja, un vaso. Pero si se va a estar en casa o hace un trabajo de oficina, eso, medio vaso de zumo de naranja. No un vaso, medio vaso. O una naranja, o un tomate, o como decía, un kiwi, fresas. Pero no un vaso de zumo de frutas si no vas a salir a nadar, a bailar o a hacer gimnasia. Entonces lo puedes tomar un vaso, pero si no, medio. Si te vas a quedar en casa o trabajas en una oficina. Y entonces lo que tiene interés es tomar, pues más bien jamón york o pavo. Y los huevos, que a veces el médico le dice, usted puede comer 3 huevos a la semana, siempre en el desayuno, porque la yema de huevo tiene bastante colesterol, entre 250 a 300 miligramos de colesterol. Entonces, el huevo, que los que te permite tomar el médico, que te dice usted 2 o 3 a la semana, por la mañana. Y entonces la leche, si hace en invierno es más frío, según el tipo de vida que hagas, semidesnatada o desnatada. Los que trabajamos sentados y no pasamos frío, pues la leche desnatada. La leche desnatada tiene las mismas proteínas que la leche completa. Tiene la misma cantidad de lactosa, la misma cantidad de calcio, pero no tiene vitaminas A y D, porque las vitaminas A y D están en las grasas de origen animal. Es decir, las personas que tomamos leche desnatada o yogures desnatados o quesos desnatados, o porque hay colesterol o triglicéridos o por no engordar como hacen muchas chicas jóvenes, les falta vitamina A y D. La falta de vitamina D, lo explicaba el martes, impide que se fije el calcio en los huesos. Es una de las causas de que no se fije el calcio en los huesos. Y la falta de vitamina A puede producir molestias en los ojos, tener mala visión, tener irritación en la garganta, porque la vitamina A forma parte de la púrpura visual. La púrpura visual está formada por una proteína llamada rodopsina y un vitámero de la vitamina A, el ácido retinoico. Tiene 3 vitámeros, retinol, retinal y ácido retinoico, la vitamina A, y el cuerpo transforma unas en otras y otras en unas, con reducciones en eso. Y la vitamina A también interviene en la formación de los huesos largos. Fijaros que en España y en el mundo, las personas que tienen ahora, que son jóvenes, que tienen entre 18 y 40 años, son altísimos. Pues es que han tomado muchos más lácteos, muchos más quesos, muchos más yogures que sus padres, y más proteínas, y los huesos largos han crecido más porque han tenido más vitamina A. Y la vitamina A tiene que ver en la formación del moquillo, que protege la garganta, la nariz, el aparato urinario, el aparato genital, O sea que tiene que ver en tener en buen estado los ojos, garganta, nariz y todo lo que necesita un moquillo para estar bien. Y la sal, la dieta aconsejable, desayunar bien, la comida normal, las carnes quitándole la grasa. La grasa, por ejemplo, se puede comer lomo de cerdo tranquilamente, pero quitándole la grasa antes de freírlo. Antes, O sea, le quitas, porque si veis me parece que hay una de datos de colesterol, sí. En la página 134, contenido en colesterol, y veréis que las carnes magras tienen poco colesterol, o sea, lo mismo la ternera que el cordero,
¿Se puede comer carne de cordero? A veces hay personas que me dicen, ¿yo puedo comer carne de cordero? Le digo, sí señora, le saldrá caro, porque tiene que recortar toda la grasa, pero comer carne de cordero puede comer carne de cordero. Y la que se recomienda mucho es el pollo sin piel o el conejo. El conejo, se recomienda mucho. Y en la cena pescado. ¿Cuáles? Pues todos, blancos, azules, amarillos, congelados de lata. Y los de lata, como aquí, como en España todavía no se obliga a poner de qué es el aceite vegetal, yo entonces siempre los busco con aceite de oliva. Cuando yo compro latas, que compro porque yo los domingos como una lata, o de sardinas, o de caballa, o de bonito, o de atún, o de algo, siempre las busco con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque sé lo que estoy tomando. Pues si te ponen aceite vegetal, seguramente es de palma o de coco, que son saturados, no lo olvidéis. Entonces, la sal es eso. Luego, ¿cuáles son los enemigos de estos problemas? Pues uno, claro, el sedentarismo, porque en el sedentarismo pues no quemamos los alimentos energéticos, no se queman en la medida, si se toman en cantidad, no se queman los almidones. La gente diría, pues yo me acuerdo que antiguamente la dieta mejor que se creía en este mundo, me acuerdo de mi suegra, era un arroz ben bullidet. O sea, cuando una persona tenía una enfermedad, fuera la que fuera, un arroz ben bullidet. Decía, es un millo, Bueno, pues una persona con colesterol, o un diabético ya no digamos, un arroz ben bullidet, no. Al cabo de 20 minutos, un arroz ben bullidet se ha transformado totalmente en glucosa, en 20 minutos. Es diferente una paella, porque está más impregnada en grasa y lleva otras cosas. Pero un arroz ben bullidet, pues enseguida se transforma en glucosa. Entonces el sedentarismo, por eso conviene moverse. Y una de las cosas interesantes, hay muchas mujeres que no pueden salir de casa, porque tienen su madre enferma, porque tienen el marido enfermo, porque tienen muchos hijos y ellas se cuidan de la casa, de los hijos del marido, y algunas que tienen, por ejemplo, la madre enferma o el marido enfermo o la hermana enferma y no tienen que moverse porque no tienen críos. Cuando tienes críos no paras. Pero la que tiene la madre enferma y va a estar mucho rato sentada con ella, yo siempre digo, ponga la radio y baile. Muévase, baile como Shakira, así moverá la cintura porque llevará sangre a todos los rincones y tenga en cuenta que en los huesos, los cartílagos, los tendones, llega muy poquita sangre. Fijaros el color de los tendones, fijaros el color de los cartílagos. Fijaros qué poquita sangre les llega. Entonces lo que nos interesa es movernos para que aquello no esté paradito y que el cuerpo se mueva, para que la sangre afluya a la cintura. Yo me he fijado que la mayoría de las mujeres que les han mirado si tienen osteoporosis o osteopenia, casi todas tienen más en la cintura que en el fémur. ¿Por qué? Porque el fémur, claro, al caminar ya lo mueven. Y en cambio la cintura, ¿cómo trabajamos hoy en día? ¿Cómo se hace la comida? Das a una llave y pones eso. Si ya no nos movemos así, ya no cogemos cosas que pesan, ya no nos movemos, Entonces conviene moverse, y las personas que están en casa obligatoriamente, por lo que sea, porque tiene un enfermo, porque incluso ella se encuentra mal, yo les digo, muévanse, miren a Shakira, intenten moverse como ella, Bueno, entonces, los factores también que son negativos para el fumar, porque el fumar produce una vasoconstricción. Es decir, el fumar estrecha los vasos, y un vaso más estrecho, si siempre hay algo de ateromas, pues ya se dificulta la circulación de la sangre, el fumar. Y en cambio, ¿qué es lo que es bueno para dilatar los vasos? El ajo. El ajo tiene una sustancia
que es el disulfuro de alilo, y el ajo es un vasodilatador. Es eso, ¿eh? Es un vasodilatador y es vermífugo. Yo siempre digo que no me extraña, porque antiguamente, bueno, yo no sé si ahora también, pero yo como he estado a payés, los payeses tomaban ajo en el desayuno para no tener lombrices, porque claro, los payeses están con la tierra y eso, y luego se comen un bocadillo en el campo, con las manos a veces sucias. Y entonces era muy corriente que tuvieran lombrices y tomaban ajos crudos a primera hora del día. El ajo es un vasodilatador, pero es un vasodilatador tan eficaz que os voy a contar una cosa que me pasó a mí. Esto lo he vivido yo. Cuando yo estaba en la calle de la Forja tenía un despacho y venían una madre y una hija, dos personas encantadoras. Parecían dos monjitas así, todas educadas, todas eso. Eran muy comedoras de ajo, eran tirando a vegetarianas, pero comedoras de ajo. Pero es verdad que el ajo es bueno. Y antes de ahí. Es verdad que el ajo es bueno. Pues sí, el ajo es bueno, es vasodilatador y tal, y bueno, pero se ve que comían. Y un buen día me llega la hija, sin la madre, habían venido varias veces, y me dice, ay, señora la justicia, mi madre le pasa una cosa que ningún médico le entiende. Pues, ¿qué le pasa? Dice que tiene la cabeza, se le calienta de una manera que yo le echo agua fría y se le seca y se le vuelve a calentar la cabeza y la pobre mujer no puede vivir. Era una mujer ya de unos 80 años. Y la pobre mujer, no, si la hija debía tener unos 60 y la madre unos 80, 82. Y ningún médico le entiende, porque se le calienta la cabeza y se le pone roja la cara y se le calienta la cabeza. Yo le echo agua fría, le pongo cosas frías en la cabeza, pero no sé, al cabo de un rato ya está. Y me acordé, como olían tan mal, me acordé, dije, sigue comiendo tantos ajos. Sí. Dije, quítelos, no le dé ajos. Al tercer día resucitó. Dejó de comer ajos, dejó de tener la cabeza caliente. Me vino la hija a decir, señora la justicia, eran los ajos. Y yo también en parte lo sabía, porque nosotros plantamos avellanos y los avellanos pequeñitos los podé yo todos los 3 primeros años. Y la poda de los avellanos se hace, claro, cuando se hacen las podas en enero, febrero. Y en enero, febrero hace un frío, cuando cae la tarde, cuando baja el sol se levanta un airecito frío. Y cuando llegaba a la casa, hacía una turrada de pan, untaba de ajo. Arcadio me decía que era el más me decía, pues sí, forsal, y aceite, comías aquello, ¡oh! De verdad, sentías que te subía un calor en la cara. Claro, yo me acordé de lo que me pasaba a mí, entendí lo que le pasaba a la señora y le di la solución. Y además el ajo, como es vasodilatador, esto les va a gustar a los señores, es también afrodisíaco. Y si aquí hay algunas personas que son de letras, que han estudiado historia, sabéis que Enrique IV de Franco, el primer Borbón, tomaba ajos, era un mujeriego, era como Charlie Harper, pero en rey, y era un mujeriego terrible. Y yo en una revista francesa de historia me encontré con la lista de las mujeres, pero de que eso había 20 y tantas o así, pero es que tenía amantes famosísimas. Una de ellas era Corisandre de Gramont, que era duquesa de Guichet. Pues esta incluso le puso un ejército de 60.000 hombres, porque era cuando las guerras de religión en Francia. Enrique IV era hijo de Juan Albret y de Antonio de Borbón. Y Juan Albret era calvinista, que en Francia a los calvinistas les llamaban hugonotes. Bueno, pues ese tenía una amante que era una mujer que le puso 60.000 hombres a su servicio cuando las luchas con el rey de Francia.
La otra muy famosa era Gabriela de Estrés, con la que tuvo 4 hijos, que murió después de un parto y se cree que envenenada. La otra Henrietta de Entranges, la otra Charlotte Montmorency. Bueno, pues este hombre, que era, ya os lo digo, era como un Charlie de aquella época, pues comía ajos, incluso en Navarra, cuando les bautizan les ponen ajo. Y las mujeres, sus amantes decían, y fue como una carroña, o sea, él hedía como una carroña, el rey. Y también se cuenta una historia de él, que se ve que de higiene andaba solo regularcillo o mal, que una vez en una cacería se perdió, sus compañeros, se separó de los compañeros, se perdió y se quedó solo, y de noche se fue a la chabola de un carbonero y le dijo si le daba cobijo. No le dijo que era el rey, le dijo me he perdido, me da cobijo. Y el carbonero pensó, pues sí, le dio cobijo, le dio de cenar, le dio para dormir. Y por la mañana le dijo el rey al carbonero, ¿quieres venir a Nerac? Entonces estaba en el castillo de Nerac. ¿Quieres venir a Nerac conmigo? ¿Sabrás quién es el rey cuando vayamos a Nerac? Y le dice el carbonero, ¿y cómo lo sabré? Dice, mira, aquel que todos los que están delante de él se quiten el sombrero y el que no se lo quite será el rey. Y se fue con el carbonero al castillo de Nerac, y cuando llegaron eso, todos haciéndole reverencias, quitándose el sombrero, y le dice el rey al carbonero, ¿sabes ya quién es el rey? Dice, o tú o yo, somos los únicos que lo llevamos. Bueno, volvemos a lo que íbamos. Entonces estamos que el ajo es bueno porque es vasodilatador. La nicotina, en cambio, es vasoconstrictora y en consecuencia no conviene. Otra cosa que es mala también para el colesterol o los triglicéridos en exceso es tener osteoporosis. ¿Por qué? Porque el calcio, o tener exceso de calcio en la sangre, como se está dando a tantas señoras, si tienen colesterol, el calcio forma sales insolubles con los ácidos grasos y con el colesterol, que os he dicho que el grupo alcohólico del colesterol reacciona como un ácido, igual que el fenol y ácido fénico, y entonces donde hay ateromas de colesterol y triglicéridos, entonces aquello se calcifica y de la ateromatosis pasamos a la arteriosclerosis. Una arteria dura, calcificada, las arterias tienen que dar de sí. Cuando llega el pulso de sangre, las arterias tienen que dar de sí, por eso tienen una túnica muscular longitudinal y una circular, tienen que dar de sí. Pero si la arteria, los ateromas además están calcificados, dan de no dan de sí. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden romper. Y entonces tenemos el derrame cerebral, o el derrame donde sea. De modo que es muy importante no tomar exceso de calcio para que los pequeños ateromas o los pequeños forros que podamos tener de triglicéridos y colesterol que a cierta edad alguno tengamos, no se nos calcifiquen y haga que esas arterias dejen de ser flexibles y con un pulso de sangre o con una subida de tensión, con un susto, pues tengamos un derrame. A mí me da tanto terror el calcio que yo hace ya muchos años que no tomo ni queso. Ahora, los jóvenes sí, y las madres embarazadas y los jóvenes tienen que tomar queso porque tienen que fabricar los huesos, y el calcio también interviene en el trabajo mental, incluso también en el transporte de ciertas hormonas, o sea, en la penetración de hormonas, en la coagulación de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, en la cena, como siempre, sopas y purés, y luego aquí da unas cuantas recetas de cómo cocinar, que ya os lo he dicho muchas veces. Factores positivos: comer muchas verduras, ensalada y alimentos ricos en fibra y pectina, utilizar en cocina aceite, cuanto más insaturado mejor. La lecitina de soja. ¿Por qué la gente dice que la lecitina de soja rebaja el colesterol? No.
La lecitina de soja transforma el colesterol en colesterina. Es decir, la lecitina de soja, ya os lo decía un día, es la oleil-linoleil fosfatidilcolina. Vamos a ver cómo me lo explico. Oleil-linoleil, dos ácidos grasos, oleil-linoleil fosfatidilcolina. Aquí hay dos ácidos grasos, aquí hay un grupo fosfato y colina, que es un aminoalcohol. El ácido graso en posición beta de la lecitina esterifica el colesterol a colesterina. Es el que transforma, el que los médicos llaman colesterol malo en colesterol bueno, que es el que va conducido en las lipoproteínas de alta densidad hacia el hígado, que es donde se elimina el exceso de colesterol, transformándolo en ácidos biliares con el concurso de la vitamina C. La vitamina C, no lo olvidéis. Además de para formar colágeno, interviene en la eliminación del exceso de colesterol en su transformación en ácidos biliares. Pero además la lecitina, aparte de esterificar el colesterol, tiene dos colas grasas por aquí. Y aquí, por aquí es lipófila, miscible con las grasas, y por aquí fuertemente hidrófila. Hay un grupo fosfato ionizado y un grupo colina que también está ionizado. Aquí hay uno con eso y aquí un NH3 con una carga negativa. Entonces, cuando se encuentra con triglicéridos que no estén calcificados, cuando se encuentra con un ateroma en el que hay triglicéridos si no están calcificados, fijaros bien, la lecitina es capaz de molécula a molécula ir arrastrando las grasas, los triglicéridos en la corriente sanguínea y limpiar el ateroma. Y esto yo lo he visto. Vino una vez a la consulta un madrileño que era guitarrista y había ido a un cardiólogo en Barcelona muy famoso en aquella época y además operador, y en Madrid le habían dicho que fuera con aquel cardiólogo que estaba en la calle Aribau, no he conocido a ese cardiólogo, y le dijeron: vete con este que ha venido de Norteamérica y es un cardiólogo muy famoso, un operador muy famoso, vete con él. Y tenía prácticamente obstruida la arteria aorta, que es la más grande del cuerpo humano, la más gorda, encima de los riñones, y la urea la tenía a 80, o en lugar de 55 a 80 y tantos o lo que sea. Y le dijo: no le puedo operar porque le tendría que abrir la aorta, que es la arteria más gorda, y entonces no se vio capaz de hacerle aquella operación, y entonces además me encuentro con una cantidad de grasa. Y luego él me vino a ver a mí, el médico, al cabo de un año, y me dijo: yo además, para arrancarle aquellas capas de grasa, le hubiera hecho heriditas en la aorta, para si le hubiera arrancado aquello. Y aquel hombre, a alguien le dijo que viniera a verme, y yo le dije: mire, yo no le garantizo, porque es la primera vez que veo una cosa así, pero usted tome lecitina de soja y tiene que comer esto. Le digo: pues lo que os digo a vosotros, y en la cena siempre verdura y pescado, procure tomar bastante pescado azul, que además es más barato, y en Madrid hay el mayor pescado de España, hay la pescadería mayor de España en Madrid. Usted coma pescados azules, tome verdura. Le dije todo lo que yo sabía entonces, que ya más o menos era lo que sé ahora, y al cabo de 14 meses, un año y algo, me vino a ver el médico, al cabo de un año y pico, y me dijo: señora la Justicia, me dijo, ¿usted se acuerda de un guitarrista que vino de Madrid, que me vino a ver a mí? Yo le dije que no le podía hacer nada, y luego él me dijo que había venido con usted y tal y cual, y que usted me dijo: ¿qué le ha mandado? Me dijo:
se le ha quitado el ateroma en unos 14 meses, en un año y pico. Os lo juro, esto es la pura verdad. Me vino el médico a ver qué ha hecho usted, qué le ha mandado usted. Incluso fijaros bien lo que le dije a aquel hombre. Le dije, mire, usted incluso puede comer callos, pero no los ponga con chorizo. Usted los hace con aceite de girasol, su mujer que le ponga tomate, pimentón rojo y mucho ajo. Mucho ajo para que le dé el saborcito del chorizo. Que le ponga tomate, pimentón y ajo, que le dé el saborcito del chorizo y usted puede comer callos. Le dije que podía comer callos. Pues este hombre me dijo, pero si es que está con la urea a 40, me dijo el médico. Le dijo, está con la urea a 40. ¿Qué es lo que le ha mandado a usted? Se lo expliqué. Lo entendió bien. Yo no sé luego lo que hacía él, pero lo entendió bien. Pues yo he visto esa especie de milagro con la lecitina de soja y con la alimentación. Y ahora hacemos un ratito de recreo porque tener en cuenta que hoy tenemos que acabar un poquito antes porque se ve que luego hay una presentación de un libro que es importante. Seguiremos un poquito con esto, con preguntas y un poquito de recreo. ¿Y el colesterol bueno, no? Bueno, el colesterol todo es bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Es bueno si está en cierta medida y es malo cuando se sobrepasa. Pero le suelen llamar colesterol bueno al que va unido a las lipoproteínas de alta densidad porque ya han dejado los triglicéridos. ¿Y si tienes el O sea, cuando salen del hígado el colesterol y los triglicéridos, va con las lipoproteínas de muy baja densidad, very low density lipoprotein, VLDL, LD, low density lipoprotein. Luego vienen las baja densidad, low density lipoprotein, LDL, y luego vienen las HDL, high density lipoprotein. Bueno, pues cuando sale del hígado el colesterol con los triglicéridos, va en la sangre, unido con las lipoproteínas de muy baja densidad, luego de baja densidad, esas lipoproteínas lo van repartiendo los triglicéridos a los adipocitos. O sea, nosotros en el cuerpo, los triglicéridos, las grasas que no estorban, en la pared, que no se han quedado paradas con un estorbo, las almacenamos en unas células que se llaman adipocitos, que son células específicas para almacenar grasas. Son los adipocitos y por eso podemos engordar. Y como las grasas son más ligeras que el colesterol, a medida que esas lipoproteínas van circulando por la sangre y van repartiendo los triglicéridos, su densidad va creciendo, va siendo mayor. Y entonces, cuando ya vuelven, ya han hecho el recorrido, han dejado las grasas en los adipocitos y ya casi solo llevan colesterol, son las lipoproteínas de alta densidad, son las que vuelven hacia el hígado, que es donde se elimina el exceso de colesterol, con el concurso de la vitamina C. Por eso se llama colesterol bueno, porque ya va hacia el hígado para eliminarse si el hígado funciona bien. Interviene. Entonces ahora el recreo, Y si se tiene más de lo que se tiene que tener, si se tiene el doble, ¿es malo? Si se tiene Doble del bueno, ¿es malo? siempre el colesterol en exceso, a mí cuando me dicen que tengo mucho del bueno, yo digo, el colesterol siempre con medida. El colesterol con medida. Porque a ti qué te importa que vaya hacia acá o que vaya hacia allá. Si tienes mucho, vaya para donde vaya. Yo, en mi criterio, mejor no tener. Bueno, volvemos a lo nuestro,
¿Qué cosas también son un inconveniente cuando tenemos triglicéridos y colesterol alto? Bueno, pues tener alto también el ácido úrico, porque es un estorbo más en la sangre. Y el ácido úrico, no os olvidéis que no se forma a partir de la carne. El ácido úrico se forma, o sea, de la carne comiendo en una cantidad normal. Si se come un exceso de proteínas, el cuerpo forma urea. La urea tiene de fórmula CONH2 dos veces. Y el ácido úrico se forma a partir de las purinas de los ácidos nucleicos, es decir, de la adenina y la guanina, que hacen, o sea, tienen estas fórmulas: adenina, guanina y ácido úrico. ¿Y cuáles son los alimentos más ricos en ácido úrico? Ya os lo digo. Los más ricos en ácido úrico son el extracto de carne que había antiguamente, que se llamaba bovril. El bovril, aquel extracto de carne que se daba a niños inapetentes o a mujeres que habían tenido hijos para darles como una sobrealimentación, el bovril. Ese tenía purinas, porque en realidad los alimentos no tienen ácido úrico, tienen purinas. El bovril sí era un extracto de carne, pero no era carne, era extracto de carne. Y luego, las anchoas, 360 miligramos, el arenque, 280, la sardina en aceite, 560, el corazón, vamos a las vísceras, corazón, 408, hígado, 336, molleja, 1032. Yo tengo dos primos en Bilbao que se iban de chiquitos antes de comer a comer mollejitas, en haciendo eso. Bueno, pues tenían el ácido úrico, porque eran comedores de mollejas. En cambio, fijaros bien, la lengua solo tiene 115. ¿Por qué? Porque la lengua no es una víscera, es un músculo. Es un músculo. Y ahora viene la sorpresa. La soja, 380. La harina de soja, 390. La harina de soja descremada, o sea, sin aceite, 380. Y el tofu, 450, que eso sí que me llamó la atención, que el tofu, que es más húmedo, 450. Esta tabla está en la composición de alimentos publicada por Integral, que es una editorial, se llama Integral. Entonces, esto tiene interés que lo sepáis, es la lista de alimentos ricos en purinas. Yo lo hice para llamar, las otras pues son indiferentes. Y una tontería que se dijo por los macrobióticos algunos, y luego lo repitieron algunos médicos, fue que el tomate tenía ácido úrico. Bueno, pues eso es una idiotez. El tomate, la composición en purinas tiene 10. Pues esa es otra de las leyendas urbanas que han corrido. Lo dijeron los macrobióticos, luego la gente lo oyó y lo ha ido repitiendo. Las cosas se tienen que estudiar, sobre todo cuando las dices orbi et orbi. Bueno, otra cosa interesante también para algunas personas es el ácido oxálico, que sobre todo el ácido oxálico tiene que ver con los riñones, pero como el ácido úrico y el ácido oxálico tienen que ver con el riñón, también esta lista también es de esa composición de alimentos de la editorial Integral. Pues en el ácido oxálico, aparte de lo que os he dicho yo, de nueces, espinacas,
La espinaca. Mirad, aquí no viene la nuez, viene cacao en polvo 385. Si habéis probado cacao en polvo puro, fijaros que también tiene esa aspereza. La espinaca cocida también, el ruibarbo, que aquí prácticamente no se come. Bueno, entonces no tienen ácido oxálico, no tienen, porque a veces he oído decir también cosas, no tiene, y os lo repito para que estéis tranquilas, no contienen ácido oxálico. Arándano, calabaza, cebollino, col, repollo, espárragos, que es lo que yo había oído decir, no tienen ácido oxálico. Puerro no tiene ácido oxálico. Tomate no tiene ácido oxálico. El ácido del tomate se llama ácido adípico, pero no es oxálico, Melocotón, melón, patata, pepino, pimiento, puerro, rabanito, salsify, tomate, no tienen ácido oxálico. O sea, el ácido oxálico, el cacao puro, os he dicho, las nueces, las espinacas y algo menos las acelgas. Entonces tiene interés en saber esto, y yo siempre digo que cuando una persona tiene o curiosidad o le interesa por un problema saber las cosas, que se vaya a una guía y que lo estudie y que lo lea. No hace falta estudiarlo, pero al menos leerlo y tener una idea clara, porque hay muchas leyendas urbanas que dicen esas cosas. ¿Y dónde se puede hacer eso? Ya os digo, es una tabla de alimentos de la Casa Integral, es un librito y además es muy barato. Yo lo tengo hace muchos años y cuando tengo alguna duda, por ejemplo, pues ¿qué cantidad? A veces me preguntan, hay personas que me dicen, yo necesito tomar potasio porque me han dicho que tengo bajo el potasio. Pues los plátanos y las patatas son los que tienen más de las cosas corrientes. Luego también los cítricos, pero bueno, menos de la mitad. Los cítricos tienen 100 y pico, en cambio los plátanos tienen 400 miligramos por 100 y las patatas 440. De modo que tienes falta de potasio, pues comes plátanos a media mañana, a media tarde, y las patatas te las comes asadas. No te las comes cocidas con la verdura, sino que yo os lo decía el otro día, hacéis una rodaja alrededor, al microondas, 6 minutos por un lado, 6 minutos por el otro, se pone un poco de agua en el plato para que no se queden muy arrugadas, un poco de sal, y quedan unas patatas que conservan todo el potasio. Esas cosas tiene interés saber. Otra cosa que también me preguntan, y que por eso os lo voy a decir, luego ya paso a vuestras preguntas, es las personas que tienen colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, porque claro, como yo voy diciendo, el colágeno para tener en buen estado los vasos, pero también para tener en buen estado el intestino, y para eso, pues pensar que en América, el doctor Leo Galland da 700 miligramos de ion magnesio al día, al menos, cuando hay enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque considera que estas personas absorben mal el magnesio por su propia enfermedad y sin embargo lo necesitan para curar el intestino. De modo que he traído estas cosas que pueden ser interesantes pues en un momento dado. Y ahora ya pasamos a las preguntas, porque hoy nos han dicho que tenemos que dejar el aula con tiempo.